Amado Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos das para buscar de ti, Señor, para escuchar tu palabra. Amado Jesús, yo te pido que bendigas nuestras vidas, Señor. Yo te suplico, Señor, que bendigas, hables a cada corazón, Señor, presente y de los que han de escuchar esta enseñanza en alguna congregación, Señor, o por algún medio digital. Yo te pido, Padre, que bendigas sus vidas, que hables a sus corazones, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Padre, y conforme a la necesidad que tú conoces, Señor, bendícenos y háblanos, Padre. Todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Jesús. Muy bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que hemos titulado Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Vamos a abrir la escritura en Mateo 22, 36 y 38. Dice así la palabra de Dios. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ahora vamos a ver cómo nos lo dice el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos nos lo habla más explícitamente. Marcos capítulo 12, versículo 28 en adelante. De hecho, nos vamos a centrar en lo que dice el Evangelio de Marcos. Dice así la palabra. Marcos 12, 28 en adelante. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces aquí nos encontramos algo muy importante. El primer y gran mandamiento es el siguiente. ¿Cuál es? Número 1, que solamente hay un Dios. Ese es el orden. Que solamente hay un Dios. Y si tú te das cuenta cómo inician los mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí, tienen que ver con la persona de Dios, con el Dios de los cielos, con no tendrás dioses ajenos delante de Él, no hacernos imagen, etcétera, etcétera. Entonces aquí nosotros vemos que el primer y gran mandamiento es que nosotros entendamos que solamente hay un Dios. Y la Biblia nos habla de ese verdadero Dios, que es el Dios de Israel. No hay más dioses con D minúscula fuera de nuestro Señor Jesucristo. Repito, no hay más dioses fuera de nuestro Señor Jesucristo. No voy a darles a ustedes pasajes donde nos hablan acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, porque ya hablamos al respecto. Hablamos unas enseñanzas el año pasado de cómo es que nuestro Señor Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre Celestial es el Dios único y verdadero. Ustedes los pueden ver esas enseñanzas, ahí están en el canal. Entonces, amados, no hay más dioses con D minúscula fuera del Dios de la Biblia, le pese a quien le pese. Solamente hay un único Dios, no hay muchos. Vamos a ver algunas imágenes
de los supuestos dioses con D minúscula, de esos dioses falsos. Vamos a ver los dioses antiguos, vamos a ver la primera imagen. Esos son los dioses de los egipcios. Siguiente imagen. Esos son los dioses de los griegos. Son varios y hay mucho más. Se dice que en Atenas había un ídolo casi en cada esquina. Y se dice que en Atenas había más ídolos que personas. Nada más para que ustedes se den una idea. Esos son los dioses con D minúscula de los griegos. Los dioses antiguos. Siguiente imagen. Aquí podemos ver los dioses de los romanos. De estos y muchos más ellos tenían. Siguiente. Y ahí están los dioses que tenían los olmecas, los prehispánicos, ¿verdad? Siguiente. Los dioses de los aztecas, que eran varios también que ellos tenían. No es el punto de esta enseñanza de hablar de cada uno de estos dioses con D minúscula. Solamente estamos viendo de cómo es que es dioses tras dioses y más dioses. Vamos a ver la siguiente imagen. Ahí están los dioses de los chiapanecos, de los mayas, ¿sí? De los de Yucatán, de los de Belice, Guatemala, etcétera. Los dioses con D minúscula antiguos. Siguiente. Ahí están los dioses contemporáneos. No solamente hay dioses antiguos que la humanidad ha buscado y ha adorado engañosamente. Y vemos nosotros los dioses contemporáneos. Esos son los dioses, los principales dioses de la India. Y son los principales. Pero se dicen que son miles los dioses que ellos adoran. Adoran al mosquito, adoran a la rata y bueno, tantas cosas para ellos son dioses. Algunos otros dicen que se cuentan por millones los dioses que tienen los hindúes. Siguiente. Ahí están los dioses contemporáneos. Los santos, ¿verdad? Algunos dirán, no, pero es que nosotros no los vemos como Dios, pero les piden, les rezan, se humillan ante ellos, oran, suplican, interceden, le piden a cada uno de estos santos que intercedan. Le ponen velitas, se inclinan, las limpian, las adoran, los ídolos, las imágenes, etcétera. Son los dioses con D minúscula contemporáneos. Siguiente. Ahí está el budista, ¿verdad? El budismo. Gente adorando a Buda. Dioses con D minúscula. Siguiente. Y bueno, ahí están los dioses islámicos, ¿verdad? O más bien las letras de Mahoma y Alá, etcétera. Bueno, amados, todos estos dioses que nosotros con D minúscula acabamos de ver, en ejemplo, los dioses romanos, los griegos, los egipcios, los aztecas, mayas, olmecas, etcétera, etcétera, todos, pero todos son falsos. No son dioses, son falsos. Quiero decirles que están engañados y han estado engañados todos aquellos que adoraron a esos dioses con D minúscula. Son falsos. ¿Por qué digo lamentable? Lamentable para ellos, porque se han engañado adorando a esos que ellos ven como dioses y no lo son. Entonces todos ellos son falsos. No son dioses verdaderos con D minúscula. Vamos a ver el siguiente pasaje. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Fíjate lo que dice. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, cuando alguien no conoce a Dios, ¿qué dice la Biblia? Servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Cuántos estamos de acuerdo con el apóstol Pablo? Nos habla que la gente antiguamente servían a dioses falsos, dioses que no son verdaderos. Amados, el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Por su infinita misericordia, por su buena voluntad, nosotros tenemos acceso a este único y Dios verdadero que es a través de este libro llamado Biblia. Amados, este libro
nos habla del único y Dios verdadero. Y no estamos equivocados. ¿Por qué? Porque tenemos muchas pruebas y evidencias que el Dios de la Biblia es el único Dios. Es el único Dios y fuera de Él no hay más. No hay más, amados. Todos aquellos que tengan algún otro Dios con D minúscula fuera de la Biblia están engañados. Están adorando a un Dios falso. Porque solamente, repito, hay uno, el Dios de la Biblia. Entonces dice la Biblia, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais, dice Pablo a los de Galacia, a los que por naturaleza no son dioses. No son dioses. Y todas estas decenas de imágenes o de dioses que estuvimos viendo, no son dioses. No lo son. Solamente hay un Dios, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 en adelante. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Estamos de acuerdo? Un ídolo es un Dios falso. Nada es, dice aquí la Biblia. Y solamente hay un solo Dios. Y que no hay más que un único, un Dios. Y dice el 5. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, o que el ser humano les llama dioses, o seres humanos que se han proclamado dioses. Dice, pues, aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores que el ser humano se ha inventado, etcétera, etcétera. Dice el versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amados, la Biblia es clara. Solamente hay un Dios, y es nuestro Señor Jesucristo. No hay un Dios fuera de la Biblia. Él es el único y Dios verdadero. Bendito Dios por su palabra. Bendito Dios por estas sagradas escrituras, que Él inspiró a esos santos hombres para dejarnos ver quién es Él, cómo es Él, qué pide de nosotros, qué nos manda, cómo podernos acercarnos, cómo poderle servir, cómo poderle amar. Amados, qué hermoso es lo que Dios ha hecho con nosotros al permitirnos conocerle a través de las sagradas escrituras. Pero vamos a ver un pasaje más. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios. Entonces dice aquí la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Solamente hay un mediador y tiene un nombre. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Entonces todos los otros mediadores que dicen, es que ellos son mediadores, los santos son mediadores. No. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Solamente hay alguien que nos puede reconciliar con el Padre Celestial, y ese es Jesucristo. Solamente hay alguien que nos puede acercar al Padre Celestial, y ese es Jesucristo, y no es ningún otro santo, ningún hombre, ninguna mujer, etcétera, etcétera, más que nuestro Señor Jesucristo. Le pese a quien le pese, solamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Él? Porque Él dio su vida por nosotros. Porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Porque Él fue el que pagó nuestras culpas y llevó nuestras iniquidades. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los otros son dioses con D minúscula, falsos, inventados por el mismo hombre. Dice San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti. Amados, esa es la vida eterna. ¿Cuál? Que tú conozcas a Dios, que nosotros conozcamos a ese único Dios verdadero. ¿Y quién es ese único Dios verdadero? El único Dios verdadero, dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amados, la Biblia es clara. La Biblia es clara. Pero vamos a ver Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante. ¿De dónde sacó nuestro Señor Jesucristo lo que le dijo a ese líder? Que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. De Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Vamos a leerlo, fíjate cómo dice la Biblia. Deuteronomio 6, 4 en adelante. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así debemos amar a Dios nosotros, y lo vamos a explicar más adelante. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuáles? El Señor nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El Señor uno es. Y a ese Dios único y verdadero debemos de amar. Repito, como más adelante vamos a explicar. Pero dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. ¿Cuáles? Que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Que Jehová nuestro Dios es el único Dios verdadero y que Él se le debe de amar. Eso es lo que les debemos enseñar a nuestros seres queridos, a nuestros hijos. Y las repetirás a tus hijos, o sea, no hay que decirles una vez, ¿verdad? Cada año, no, hay que decirles constantemente. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, no solamente hay que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios, sino hablarles de todos los mandamientos, porque ese es también el contexto. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amados, el amar a Dios, el guardar sus preciosos mandamientos, el decirles que hay un solo Dios y no hay más dioses fuera de Él. Entonces, se dice que esta frase que nosotros estamos viendo, que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, hasta la fecha, el día de hoy, los judíos devotos la recitan 2 veces al día. Actualmente, los judíos la recitan 2 veces hasta el día de hoy. Muy bien, entonces a este único Dios verdadero debemos de amar. Vamos a verlo, Mateo 22, 37 y 38. Ya vimos que hay solamente un Dios y es el Dios de la Biblia. A este Dios verdadero y único solamente debemos amarlo, a Él, adorarle, servirle, honrarle, postrarnos ante Él. Fíjate lo que dice Mateo 22, 37 y 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿de qué manera? Con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Marcos capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente
y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y amados, los 10 mandamientos se resumen de esta manera. Primero, los primeros 4, amar a Dios. Tienen que ver con un amar al Dios de los cielos. El segundo, ¿amar a quién? A nuestro prójimo. En este caso, el quinto, el sexto y así hasta el 10. Los otros 6 mandamientos tienen que ver con amar al prójimo. Por eso dice la Biblia que ese es el principal mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? El amar a Dios, al único Dios verdadero. El segundo, el amar a quién? A nuestros semejantes, a nuestro prójimo. ¿Sí? Pero nos dice aquí la Biblia que debemos amar a Dios con todo el corazón. Entonces lo que yo quiero explicar ahorita es cómo nosotros, tú y yo, y toda persona que cree en Dios, debe de amarlo a Él. Cómo tú debes de amar a Dios, cómo yo debo de amar a Dios, cómo todos nosotros debemos amar al Dios de los cielos. Y dice aquí la Biblia que lo debemos de amar con todo, no con un 50%, no con un 25%. Porque hay personas que dicen, pues yo no amo a Dios un 100%, pero sí lo tengo en mi corazón, un 25% sí lo amo. Dicen algunos, ¿para qué voy a ser hipócrita? Yo no te digo que lo amo un 100%, pero sí lo amo un 50%. Pues tú no lo amas. Si tú dices que lo amas un 25%, no lo amas. Si tú dices que lo amas un 50%, estás engañado, tu amor no es correcto, no amas a Dios como debe de ser. Si tú dices que lo amas un 75%, realmente no lo amas. Porque aquí la Biblia dice que lo debemos amar ¿cómo? A un 100%. Si no, nuestro amor no es verdadero. Si no, tu amor no es verdadero. Y si yo digo que amo a Dios y no lo amo un 100%, pues mi amor no es verdadero. Pero ¿se podrá amar a Dios a un 100%? ¿Sí o no? Si tú puedes amar, ¿cuánto amas? Aquí yo veo varios padres. ¿Cuánto aman a sus hijos? ¿Un 50%? ¿Un 25%? ¿Cuánto aman a sus hijos? A ver, díganme. ¿Cierto o no un 100%? Bueno, si podemos amar a nuestros hijos un 100%, ¿no podemos amar a Dios que nos dio a nuestros hijos un 100%? ¿Se puede o no se puede amar a Dios un 100%? Sí se puede. Entonces no me digas que no se puede. ¿Por qué? Porque si puedes amar a tus hijos un 100%. Al Dios de los cielos hay que amarlo también de la misma manera como tú amas a tus hijos. Digo, si tú como padre lo amas un 100%, porque hay padres que no los aman. El amor de muchos padres se está enfriando últimamente para con los hijos. Y el amor de los hijos para con los padres se está enfriando últimamente y ya la gente está amando menos. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado. Nuestro amor al Dios de los cielos debe de ser un 100%. No hay un 25, no hay un 50. No, Dios quiere que lo amemos a un 100%. Entonces, ¿qué es amar a Dios con todo el corazón? Amarlo un 100%. En ese sentido, es amarlo con mucha sinceridad. Que sea nuestro amor sincero con el Dios de los cielos. Pero ahora, ¿qué significa la palabra amarás? Vamos a ver lo que significa la palabra amarás. La palabra amarás en el griego significa agapeo. Tal vez de ayab o agam, que significa ¿qué? Mucho. En pocas palabras, ¿cuánto debemos amar a nuestro Dios de los cielos? Mucho. Mucho. Pero ¿qué más significa? O compare con la palabra amar, aquí te lleva a otra definición del griego y que también te da el siguiente significado en un sentido social o moral. También significa amado, amada, amar y amor. La palabra amarás entonces significa amado, amada, amar y amor. Pero me llama la atención lo que significa agán, mucho. ¿Debemos amar al Dios de los cielos? No poco, mucho, un
100%. O sea, tenemos que tener un sentimiento, un afecto, pero mucho, no un poco afecto, mucho cariño, mucho afecto, mucho amor para con nuestro Dios de los cielos. Yo pregunto, ¿qué tanto afecto, qué tanto amor, qué tanto sentimiento de amor tienes tú para con el Dios de los cielos? ¿Será que tienes un 100%? ¿Será que amas a Dios con todo tu corazón, pero muchísimo? Amados, si tú dices sí, vamos y vas por buen camino. Pero si tú dices no, algo está pasando. ¿Qué está impidiendo que tú no ames al Dios de los cielos? ¿Qué impide que el amor vaya menguando entre un padre y un hijo, o un hijo con un padre, o un esposo con una esposa? ¿Qué es lo que le impide que ese amor crezca? Cierto no es el pecado, cierto no son las ofensas, cierto no es el maltrato, el daño moral que se hace a la persona, que te están dice y dice, lastimando y lastimando. Entonces la gente, ¿qué pasa? Su amor, si era así, va menguando, va menguando. ¿Por qué? Porque a ese amor hay que regarlo, hay que trabajar en él. Bueno, con el Dios de los cielos es lo mismo. ¿Cómo podemos nosotros amar más al Dios de los cielos? Cuando estamos más con Él, cuando lo conocemos más. Y eso ya lo explicamos, ¿cuándo? La semana pasada. Que debemos de tener, ¿qué? Pasión por Jesús. ¿Se acuerdan? Debemos de tener pasión por Jesús. Esta es una continuación, por decirlo así, de la enseñanza pasada. Fíjate lo que dice Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Pero dice la primera parte: dame, hijo mío, tu corazón. Amados, el Dios de los cielos pide que lo amemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro cariño. Él quiere ser exclusivo. Él quiere que amemos a nuestros seres queridos, a papá, mamá, a hijos, esposo, esposa, primos, sobrinos, etcétera, a nuestro prójimo. Pero Él quiere un amor exclusivo hacia Él. Él quiere que lo amemos primeramente. Primeramente debemos amarlo a Él con todo nuestro corazón. Debemos de darle nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Fíjate lo que dice Mateo 15:8. Es particular lo que dice Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué nos enseña esta porción de la Escritura? Que había gente que por fuera, que con su boca honraban ¿a quién? Al Dios único y verdadero. Le honraban. ¿En qué sentido? Dios, eres precioso, qué maravilloso, eres único, eres especial. Oh Dios, cuánto te amo, etcétera, etcétera. Lo honraban con sus labios. Pero dice aquí la Escritura, mas su corazón está lejos de mí. Así hay mucha gente que solamente tienen al Dios de los cielos en su boca, externamente. Y tú los puedes ver que van a un lugar, a una iglesia X, a otra iglesia X, o a lo mejor pueden venir a este lugar también. Y dice aquí la Escritura que en aquel tiempo había personas que solamente honraban a Dios de los cielos de labios, pero su corazón estaba lejos de Él. Actualmente puede pasar lo mismo. Hay muchos que de labios honran al Dios de los cielos, pero no lo aman. Su corazón está lejos ¿de quién? De Dios. ¿Qué da a entender aquí la Biblia? Que no aman a Dios, que no lo aman.
con todo su corazón, porque ni siquiera se lo han dado. No le han dado su corazón. Están amando quizá otras cosas. Aman más quizá otras cosas, personas, pero no aman a Dios. ¿Por qué? Pues dice aquí la Biblia que su corazón no estaba con Dios, estaba lejos de Él. Tito 1:16. Fíjate lo que dice Tito 1:16. Profesan conocer a Dios. Es muy similar al de Mateo 15:8. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Con los hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, están reprobados en sus actos. Dice, profesan conocer a Dios. Dicen conocer a Dios. Hablan de Jesús, hablan del Padre, hablan del Espíritu Santo. Hablan de Dios como no tienes idea. O hasta mejor que yo pudieran hablar. Pero dice aquí la Biblia, pero con sus hechos lo niegan. Con su manera de vivir lo niegan. Tú que dices que conoces a Dios y tus hechos son malos, aquí entras en este pasaje, entras en esta lista de aquellos que profesan conocer a Dios, que dicen aman a Dios, pero con tu manera de vivir y de actuar lo niegas. No te engañes. La verdad, nadie se engañe. Si tú estás en cualquiera de estos dos pasajes, es para que te preocupes. Es para que te preocupes y no te engañes. Como todas estas personas que mirábamos, que adoraban a un Dios falso y estaban engañados. No vaya a ser que tú estés engañado, engañada, que dices que conoces a Dios, que profesas conocer a Dios, pero con tus hechos, repito, lo estás negando. Tus hechos demuestran otras cosas. Entonces la gente anteriormente podía celebrar ceremonias religiosas, podían ir a las sinagogas, podían sentarse, humillarse, orar, clamar, podían ayunar, podían recorrer mar y tierra, podrían leer la Biblia, bueno, tantas cosas que ellos podían hacer favorablemente, pero ¿qué crees? Su corazón estaba lejos de Dios. Amados, yo quiero hacer aquí un pequeño apartado. ¿De qué sirve hacer tantas obras, tantas cosas correctas, si tu corazón está lejos de Dios? Eso es algo muy lamentable. Porque es bueno leer la Biblia. ¿Es bueno leer la Biblia, sí o no? ¿Es bueno doblar rodilla y clamar a Dios, sí o no? Es bueno. ¿Es bueno venir a estos lugares para conocer a Dios, sí o no? ¿Es bueno ir a una iglesia, a un templo, sí o no? Sí, es bueno. Pero más bueno es que le des tu corazón a Dios. Que ames a Dios con todo tu corazón. ¿Qué dicen tus hechos, amado hermano, amada hermana, amado amigo, amiga? Tú que dices que amas a Dios. ¿Cuáles son tus hechos? ¿Cuál es tu comportamiento en casa y fuera de casa, en el trabajo? ¿Qué atestiguan o testifican tus hechos para con los que te rodean? ¿Que realmente amas a Dios? ¿Que realmente eres luz? Como esposa, como esposo, como hijo, como padre, como hermano. ¿Qué testifican tus hechos? ¿Qué dejan ver tus hechos? ¿Que aman a Dios o no amas a Dios? Amados, Dios quiere que lo amemos con todo nuestro corazón. Y si se puede, ama a Dios, por favor, con todo tu corazón, en tu casa, fuera de casa y en este lugar y fuera de este lugar. Amemos a Dios. Amén. Dios pide que lo amemos con todo nuestro corazón. Para no ser
abominables y rebeldes, ¿verdad? Porque todos aquellos que profesan conocer a Dios, pero que con sus hechos lo niegan, ¿cómo son vistos ante Dios? Como abominables y rebeldes. Así ve Dios a alguien que no lo ama con todo su corazón. Tengamos cuidado con la hipocresía. Amados, Dios está interesado en las buenas obras, pero más está interesado en que lo amemos con todo nuestro corazón. Amén. Ya lo explicamos. Ya vimos qué es amar a Dios con todo el corazón. 2. ¿Qué es amar a Dios con todo el alma? Pareciera ser que es algo repetitivo, pero fíjate lo que significa la palabra alma en el hebreo. Alma en el hebreo significa nefesh. ¿Qué significa nefesh? Criatura que respira. Persona, querer, ser, vida. Pero también significa voluntad, contentamiento, corazón, deseo. Figurativamente tiene que ver con algo corporal o mental, que también tiene que ver con anhelo, mente, muerte y muerto. Yo decía, a ver, Señor, ¿qué me está dando a entender esta definición? Y paz, me vinieron varios ejemplos, que somos almas vivientes, pero ¿qué dice la Biblia? El alma que pecare, esa morirá. Entonces, hay almas que están muertas espiritualmente, y hay almas que tienen vida internamente. ¿Qué tipo de alma, qué tipo de ser eres tú? ¿Tienes vida o estás muerto, muerta espiritualmente? Pero dice la Biblia que debemos amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo lo que nosotros somos, alma, cuerpo y espíritu, y de buena voluntad, con toda nuestra voluntad. O sea, Dios no quiere que lo amemos por imposición, porque tu papá te lo dice, tu esposa, tu esposo, tu patrón o el pastor. No. Dios quiere que lo amemos voluntariamente. Que tú con tu propia voluntad digas, yo voy a amar a Dios. No porque me lo diga fulano o sutano. Yo decido amar a Dios con todo mi corazón y voy a dar mi alma, mi ser. Mi voluntad va a ser para someterme a Dios y no a la mía. Eso es amar a Dios con toda nuestra alma, desde lo más profundo de nuestro ser. Así debemos amar a Dios, no menos, amados, no menos. Yo, tú o yo, todos debemos amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Tres, ¿qué es amar a Dios con toda tu mente o entendimiento? Repito, ¿qué es amar a Dios con toda tu mente o entendimiento? La Biblia nos habla de la mente carnal y de la mente corrompida. Pues dice la Biblia que Dios pide que lo amemos no solamente con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, ya vimos, sino aún también con toda nuestra mente. ¿Qué hay en nuestra mente? Nuestro razonamiento, pensamientos. Ok, con toda nuestra mente. Repito, la Biblia nos habla que hay mente carnal y hay mente corrompida. Colosenses 2:18 dice: nadie os prive
de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente, una mente ¿qué? Carnal. Una mente carnal. O sea que hay personas que utilizan su mente para hacer lo malo, para pensar cosas desagradables delante de Dios, que quizá las personas no puedan ver, pero el Dios de los cielos ve lo que tú piensas. Amados, bien dicen por allí que aún con la mente uno peca. Y si es cierto, uno puede llegar a pecar delante de Dios con la mente. Y por eso nosotros debemos de tener cuidado con nuestra mente. No debemos nosotros de ofender a Dios o utilizar nuestra mente para pecar contra de Él, para insultarlo, para ofenderlo. Debemos nosotros de tener cuidado. Entonces la Biblia nos habla de que hay mente carnal y mente corrompida. Vamos a ver Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Ojo a esta última parte del pasaje. Pues hasta su mente y su conciencia están ¿qué? Corrompidas. ¿Y qué es algo corrompido? Algo que echa a perder, algo echado a perder. Amados, Dios quiere que le amemos, no solamente con todo nuestro corazón, no solamente con toda nuestra alma. Él quiere que lo amemos también con nuestra mente, que guardemos nuestra mente, que guardemos nuestro corazón, que guardemos nuestra alma, que guardemos nuestra manera de pensar, que guardemos, repito, nuestros pensamientos, que guardemos nuestros pensamientos. ¿Cómo está tu mente? Pregunto yo. ¿Cómo está tu mente? No se puede decir que amamos a Dios cuando hay pensamientos sucios. Un día, otro día y otro día y casi todos los días pensamientos sucios. No se puede decir que se está amando a Dios, aunque no haya un acto, pero en el pensamiento tu corazón está así. Anda la codicia con todo lo que da. Anda la malicia con todo lo que da. Y así te podría dar yo muchos ejemplos. Malos pensamientos. No se puede amar a Dios solamente externamente. Se debe de amar a Dios interna y externamente. Debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con todos nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que nuestros pensamientos deben de ser puros, deben de ser santos. Dios no quiere que ensuciemos nuestra mente, nuestros pensamientos. Ahora podrán venir tantos pensamientos malos a nuestra mente, pero una cosa es que vengan pensamientos, no los podemos evitar, pero sí los podemos rechazar. Sí los podemos rechazar. Pero no hay que estar con esos pensamientos sucios, con esos pensamientos corrompidos, con esos pensamientos impuros, con esos pensamientos lasciviosos o lujuriosos. Debemos tener cuidado con lo que pensamos. Amén. Amados, es que Dios es santo. Imagínate que nos guardamos mucho como los fariseos. Delante de toda la gente, no hombre, son unos cristianazos estas personas. Y ya llegamos, Dios, al cielo. Espérame. Dios no va a ver, no se va a ir por la pantalla, ¿no? Por lo de afuera. Él va a ver ¿qué? Nuestro corazón. Y si tú llegas al cielo, queriendo llegar al cielo con un pensamiento sucio, lujurioso,
lascivioso o malicioso, etcétera. Ya llegué. No, espérame. Vas para atrás a la condenación eterna por tener un corazón corrompido, una mente sucia. ¿Te das tu cuenta? Amados, debemos de tener un amor sincero con Dios, aún en nuestra manera de pensar. Ahora, también la Biblia nos habla de aquellos que tienen una mente cristiana. ¿La mente de quién? De Cristo. ¿Dónde lo vemos eso? 1 Corintios 2:16. Dice la Biblia, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Amados, un cristiano no tiene una mente corrompida. Un cristiano no tiene una mente impura, porque Cristo ya le purificó el corazón, los pensamientos. Él ya quitó toda esa lista de maldad, toda esa suciedad. Cristo ya la purificó. Él purifica todo a un 100%. Él purifica los pecados de la mente, los pecados del corazón. ¿Qué es la amargura? La envidia. ¿Qué son los celos? ¿Qué es la malicia? La soberbia, el orgullo, la altivez, la codicia, tantas cosas más. Cristo limpia de esos pecados. Cristo no solamente limpia los pecados externos, sino los pecados principalmente internos. Bendito sea su nombre. Amados, nosotros tenemos, por la gracia de Dios, la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien que ama a Dios con toda su mente no va a tener malos pensamientos con su hermano, ni con su hermana. No va a tener malos pensamientos con su prójimo. No va a dudar del amor de Dios. No va a tener incredulidad, desconfianza, porque tiene la mente de Cristo. Una mente pura, una mente santa. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿No? Padre, hágase tu voluntad y no la mía. ¿No dijo eso Cristo? Tener la mente de Cristo es hacer lo que Él pide. ¿Qué harías tú, Señor? Pues eso lo voy a hacer. ¿Qué más harías tú? Eso también lo voy a hacer. Pues como Él es, ¿así somos qué? ¿Nosotros en dónde? ¿En el cielo? ¿No dice la Biblia? Que como Él es, nosotros somos aquí, en este mundo. ¿Cómo es quién? Como es Cristo. Cristo lleno de amor, un cristiano lleno de amor. Cristo lleno de compasión, un cristiano lleno de compasión. Cristo santo, un cristiano santo. Cristo humilde, un cristiano humilde. Cristo, y así la lista sigue. Obediente, un cristiano obediente. Amados, estamos hablando del corazón de un cristiano, un verdadero cristiano. Ese es el amar a Dios. El que ama a Dios tiene la mente de Cristo. Último, ¿qué es amar a Dios con todas tus fuerzas? Ya vimos que nuestro Dios es digno de que lo amemos con toda nuestra mente. Ya vimos de qué manera. Ahora, ¿qué es amar a Dios con todas tus fuerzas? Es sencillo. Es cansarnos por Él. Hasta donde nuestras fuerzas nos alcancen. Eso es amar a Dios. Hasta donde nuestras fuerzas nos alcancen. Es cansarnos sirviéndole a Él. No es cansarnos por cansarnos, porque sí nos cansamos, ¿cierto o no? Nos cansamos cuando hacemos ciertas actividades.
Nos cansamos en el trabajo. Bueno, Dios quiere que nos cansemos por Él. Ahora, cuando trabajamos, ¿nos cansamos por Dios, sí o no? Claro que sí, porque Él nos pide que trabajemos. Dios quiere que nos cansemos por Él, que tú te canses por Él. Que le sirvamos a Él. La Biblia nos habla de un personaje que se volvió y sirvió a Dios con todo su corazón, con toda su alma, y sirvió a Dios con todas sus fuerzas. Así literalmente la Biblia nos habla de una persona. Y no solamente podemos decir que nada más porque hay ese solo pasaje, no, solamente hubo esa persona, no. Todos los santos hombres y santas mujeres que han servido a Dios, ha sido de esta manera. Los que realmente han servido a Dios. Pero tenemos un pasaje bíblico que nos deja ver de un ser humano de carne y hueso que sirvió a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová, ¿cómo? De todo corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Entonces aquí la Biblia nos habla de un personaje que se convirtió a Dios. ¿Qué es convertir? Se volvió a Dios. Se arrepintió, si tú lo quieres ver de esta manera, de su mala manera de vivir, de sus faltas, etcétera. Y se volvió a Dios, se convirtió a Dios con todo su corazón, se hizo devoto al Dios de los cielos, con todo su corazón, con toda su alma, y sirvió a Dios con todas sus fuerzas, conforme lo dice la ley de Moisés. Un personaje que no solamente amó a Dios con un mero sentimiento, con una mera emoción, sino que sirvió a Dios aún también en lo práctico, en los hechos, en los actos. Y esto nos lleva a este último punto. El amor a Dios no solamente es un sentimiento hermoso, es también práctico. Es también práctico. Jesús dijo lo siguiente en San Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que alguien que realmente ama a Dios, no solamente es porque se lo dice de boca o porque siente algo bonito en su corazón. Si ama a Dios, se ve en esto, en que guarda sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amados, eso es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, nuestro corazón. Es algo práctico, nos lleva no solamente a tener un sentimiento bonito, hermoso y precioso para con Dios, lleno de amor, de gratitud, sino que ese amor va a algo práctico. ¿A qué práctico me refiero? A que uno guarda los mandamientos de Dios. No un día, no 2 días, sino todos los días. Fíjate lo que dice San Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces aquí vemos nosotros que aquella persona que comprende y entiende los mandamientos y los guarda, no solamente hay que entenderlos, comprenderlos, sino también hay que guardarlos. Dice Cristo, ese es el que me ama. Amados, ¿cómo quiere Dios que lo amemos? También en lo práctico, guardando sus mandamientos. Si tú tienes esas 4 características, tú eres un verdadero cristiano.
tú eres una verdadera cristiana. Tal iglesia es una verdadera iglesia, porque ama a Dios con todo su corazón, porque ama a Dios con toda su alma, porque ama a Dios con toda su mente, porque ama a Dios con todas sus fuerzas, porque ama a Dios en lo práctico, porque guarda los mandamientos. Hay algo hermoso, y el que me ama será amado por mi Padre. Si tú vives así, Dios te ama. El Padre te ama, porque eres su hijo, porque eres su hija. Él te ama. Y ya vimos de qué manera. Grande. Dios te ama. Qué hermoso es entender esta palabra, ¿no? Dios te ama, pero de la manera que hemos estado explicando. O de la manera que nosotros estuvimos entendiendo a la letra de estos cantos. El maravilloso amor de Dios. San Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amados, es qué hermoso y qué promesa tan preciosa. Dice aquí la Biblia que aquel que ama a Jesús, mi palabra guardará. Si tú guardas la palabra, entonces el Padre te amará, vendrá el Padre y hará morada contigo. La promesa de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. La promesa del bendito Espíritu Santo. Siguiente. Dice San Juan 14:24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces dice aquí San Juan 14:24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que si nosotros le amamos, que si tú le amas, se ve en esto, en que tú guardas la palabra, guardas sus mandamientos, y ya vimos de qué clase o de qué manera tú amas o debes de estar amando a Dios. Y si tú lo estás amando así, tú lo amas. Pero si tú no guardas la palabra y tú dices, es que yo lo amo, aunque usted me diga, hermano, que yo no amo a Dios, yo sí lo amo, pues entonces no es que yo te lo diga, no lo tomes personal. Es que Cristo te está diciendo que no lo amas. O Cristo te está diciendo que sí lo amas. No lo tomes conmigo, pero no te engañes, amada persona. Si tú no amas a Dios de la manera que Él dice, no lo amas. Y debes de preocuparte. Pero no te engañes diciendo que lo amas, cuando tus hechos demuestran otras cosas. ¿Realmente tú no amas a Dios? Oye, lo repito, tú no amas a Dios. Así te dice Jesús. Tú no lo amas. ¿Por qué Dios te lo dice? Porque Él quiere que lo ames con sinceridad. Él quiere que tú cambies tu actitud, que te conviertas a Él, te vuelvas a Él y que realmente lo ames. Dios quiere que lo amemos de esta manera, no a tu manera ni a mi manera. Dios quiere que lo amemos a la manera de Él. Amén. Veamos este último apartado y con eso finalizamos la enseñanza. Veamos cómo culmina entonces la conversación del escriba con Jesús. ¿Cómo termina este diálogo
Ahora sí, vamos a Marcos capítulo 12, versículo 32 y terminamos así esta historia. Marcos 12, 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Un escriba era un conocedor de la Biblia. Era una persona que no tan fácil la podían engañar. Y él acertó a las palabras de Jesús. Y dice él: bien, maestro. O sea, realmente eres un maestro. ¿Verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Amados, hoy hemos visto que solamente hay un Dios. Todos los dioses que hay en el mundo son falsos, no son verdaderos. Tengan cuidado, por favor, con los dioses falsos. Hay un único Dios y es el Dios de la Biblia. Ya vimos varios pasajes. Ese Dios único y verdadero pide que lo amemos de la manera que hemos estado explicando bíblicamente. Amén. Bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, que es lo que vamos a ver la próxima semana, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y amados, repito, ¿de qué sirve tanto sacrificio, tanto holocausto, si no se ama a Dios con todo el corazón? Y dice el 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amados, Cristo le dijo algo muy importante a esta persona: no estás lejos. Estás a un paso de tener un encuentro con el Dios de los cielos. Estás a un paso de ir a la gloria eterna. No estás lejos del reino de Dios. Amados, si tú pones por obra y crees estas palabras, no estás lejos del reino de Dios. Mientras, si tú no tomas en cuenta esta palabra, pues estás lejos de Dios. El pecado te tiene lejos de Dios. Pero Dios quiere que tú lo ames. Dios quiere que tú dejes de ofenderlo. Dios quiere y Dios manda que tú te arrepientas. Entonces la próxima semana hablaremos del segundo y gran mandamiento. Vamos a explicar este punto la próxima semana. Cerremos nuestros ojos, por favor. Amado Jesús, hoy nos has enseñado cuál es el gran mandamiento, Señor. Y el gran mandamiento, Señor, tú nos lo dices, que es que entendamos que solamente hay un Dios, y a este único y verdadero Dios debemos de amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Señor, ayúdanos a amarte de esta manera, Jesús. Aún para amarte de esta manera necesitamos tu ayuda. Padre, ayuda a cada uno de tus hijos a amarte de esta manera, y ayuda a cada una de las personas que aún todavía, Señor, no han entregado su vida a ti, a que ellos te amen como tú lo pides. Si hubo una persona que se convirtió, se volvió a ti con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, Padre,
cualquier persona también lo puede hacer. Si tan solo toma esa decisión. Dios trata con cada persona y atráelos a ti. Vuélvelos a ti. No dejes de hablar a sus vidas, Señor. Y también a tus hijos no dejes de hablar a sus vidas. Háblanos y bendícenos a todos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dejamos esta enseñanza y les esperamos la próxima semana. Vamos a tener la segunda parte. Vamos a ver cuál es el segundo y gran mandamiento. Para la próxima semana, ¿qué nos quiere dar a entender esa porción de la Escritura o cuál es ese mandamiento? Lo vamos a explicar la próxima semana. Que Dios les bendiga. Si alguien tiene alguna duda, estamos para servirles. Yo quiero que lleven esa palabra en su corazón, porque de veras, amada persona, amado hermano, amada hermana, Dios así quiere que lo amemos. Ese es el verdadero amor a Dios. Dios quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, pero también con todas nuestras fuerzas. ¿De acuerdo? Que Dios les bendiga y les vemos la próxima semana.